escuchas? ¿Qué? El teléfono. ¿Lo has desconectado? Desconéctalo, ¿no? Si te llama alguien. ¿Escucha? Pues bueno, soy Elisa Reche, la directora del diario.es aquí en la región de Murcia. Estoy encantada de estar en Cieza. Hemos paseado un poquito por el municipio y la verdad es que es bellísimo. Las vistas, bueno, ya lo conocía de antes, evidentemente, y siempre para mí es un placer enorme venir aquí. Soy una enamorada de la zona. Y también me ha impresionado mucho pues, conocer el Club Atalaya, conocer este Teatro Capitol, conocer este foro de pensamiento. No sé, me ha impresionado mucho como esta inquietud, este ágora, ¿no? Ágora que sigue aquí presente y que está viva y que veo que me está comentando antes Pepe, que cada 2 meses os reunís y que se ha llenado, bueno, que ha venido gente muy interesante. Vamos, me parece un lugar bastante especial y del que tenéis que sentiros bastante orgullosos. Y sobre todo encontrarnos físicamente, ¿no? Que ya todo es por teléfono, por videoconferencia, por internet, por YouTube, por lo que sea. Y también ya llega a ser hasta raro, ¿no? Encontrarnos en el mismo espacio físico y poder charlar, poder comentar en directo. Quería presentaros a Xavier Peitiví, nacido él es de Barcelona y de Teruel. Él sí que reivindica que Teruel existe. Teruel viene de un pueblecito de 61 habitantes, o sea que conoce lo que es también la España vaciada. 61. ¿Qué más puedo contar de Xavier? Bueno, yo ya lo conocía realmente porque le vi una vez en Ítaca, no sé si conocéis, en la cafetería de Ítaca, en Murcia. Una cafetería muy bonita, así, con unas cristaleras preciosas. Pues él es el creador, en 2008, de unos encuentros por todo el mundo que se realizan en 76 países que se llaman Beers and Politics, cervezas y políticas, y es un encuentro tan sencillo como que una persona que esté conocedora de la política, politólogo, ¿no? En la mayor parte de las ocasiones, entiendo, pero que no sea político en sí misma, ¿no? Creo que ese es el... Están prohibidos los políticos no. Pero si cualquier persona conocedora de la política o interesada en la política que tenga algo que contar, que compartir, se va a un bar y entre cervezas pues tiene allí pues un poco como esto, pero en versión como si estuviéramos en un bar, básicamente. Y la charla solamente puede durar 1 hora con 17 minutos porque era el tiempo que él, cuando fumaba, el tiempo que él podía estar sentado. Ya después de la hora y 17 minutos, pues se tenía que levantar, echarse un pitillo, pero bueno, estamos muy contentos todos de que ya no fuma. Eso me ha dicho, que no fuma desde 17 años. Bueno, pues traigo esa imagen a colación porque yo estaba entre el público y le empecé a setear a preguntas y yo le hubiera preguntado todo y le seguiré seguro que seguir preguntando ahora después de esta charla. Me parece que es una persona que tiene una mente muy brillante y bueno, que ya lo escucháis vosotros mismos, no hace falta que os adelante ya más. También para contaros un perfil más oficial os comento. Consultor de comunicación política y pública en Ideograma, que trabajan para 10 países en campañas electorales, tanto presidenciales como regionales y locales. Bueno, vuestra empresa ha estado, lo estábamos comentando antes justo en el bar con... bueno, habéis estado en multitud... Bueno, él está centrado en España y se recorre el país y asesora a políticos de uno y otro lado. O sea, eso también me pareció fascinante, pero nunca en el mismo lugar, evidentemente. No puede hacerse trampa al solitario porque no tendría sentido, vamos. Es doctor en Ciencia Política por la Universidad de Barcelona, es politólogo, especializado en Relaciones Internacionales, tiene un máster en Sociedad del Conocimiento, un posgrado en Cultura de Paz, que me ha encantado ese posgrado, ya me gustaría saber muchísimo de ese posgrado, pero bueno. Otro posgrado en Estructura de la Unión Europea. Es profesor en numerosos másters de comunicación política en España y Latinoamérica, también aquí en la Universidad de Murcia. Bueno, dirige la plataforma Beers and Politics, lo que os acabo de comentar, se le ocurrió a él en el 2008
charlando se le ocurrió, pues, ¿por qué no hacemos una estructura de que podamos recuperar los bares como esos espacios en los que siempre se ha hablado mucho de política y se sigue hablando de política, realmente, pero bueno, quizás esto es un poquito elevar el nivel o conversar a un nivel un poquito más, bueno, más académico, un poquito más académico, pero también muy popular. También es autor de la newsletter Política Creativa. Y bueno, también quería contaros que estoy aquí desvelando muchas cosas que yo creo que él estará el mismo sorprendido. Pero su trabajo, que él trabaja para una de las consultorías políticas más importantes de España, de Antonio Gutiérrez Rubí, ¿no? Pues él encontró su trabajo en esta consultoría porque él tenía un blog que era muy leído en todo el ámbito de los politólogos, de la comunicación política, y él en su propio blog escribió, creo que fue en 2008, ¿no? También, ese mismo año. Además de inventarse de Pearson Politics, encontró su propio trabajo, en su propio blog escribió, bueno, busco trabajo, tal, no me están pagando muy bien, y mi trabajo actual, bueno, eso lo he deducido yo sola. Era verdad, él fue más elegante de lo que yo estoy viendo ahora. Pero bueno, se deducía de sus palabras, eso lo he deducido yo al menos. Y Antonio Gutiérrez Rubí lo contrató, bueno, que me acaba de comentar que no había contratado a una persona en 12 años hasta que le contrató a él. Es decir, que es una persona fascinante, interesantísima y estamos deseando escucharlo. Muchísimas gracias a todos por estar aquí y sobre todo a Xavi por estar con nosotros. Muy bien, pues muchísimas gracias por... Muy bien. Gracias Elisa, gracias también por el pensamiento, por invitarme, gracias a todos. Ella me ha hecho spoiler con todos los agradecimientos, así que me sumo, ¿de acuerdo? Muy bien. Hoy os voy a hablar de la campaña de Estados Unidos. ¿Cómo he preparado? Y perdona que me levante porque me gusta mucho moverme. Y cuando entienda esto, un segundo. Perfecto. Y quiero empezar hablándoos de un caballo. Este caballo se hizo muy muy famoso a principios del siglo XX en Alemania. Se llamaba Hans der Kluge, Hans el Sabio. Y era un caballo que sabía matemáticas. Era un caballo que le decían 2 más 2. Y el caballo, claro, matemáticas sabía, pero hablar no. Y hacía 4 por 4. Y hacía 16 golpes. Y era algo increíble. De toda Alemania, incluso hay noticias suyas en periódicos de Estados Unidos, hablaban del caballo. Y de cómo podía ser que un caballo fuera tan listo y supiera matemáticas. Fue tanto el auge de Hans que en 1907 crearon un comité de sabios para saber por qué un caballo sabía contar y multiplicar. Y reunieron a profesores de matemáticas, a profesores de universidad, a veterinarios y al director del Zoo de Berlín. Y durante un mes estuvieron haciéndole pruebas. Y luego sacaron su informe. El informe decía 2 cosas. La primera, Hans, el caballo, no sabía matemáticas. Hasta aquí bien. La segunda es que Hans es un caballo, pero no es tonto. Hans lo que hacía que supiera el resultado exacto es que sentía la emoción del público cuando estaba a punto de contar. Es decir, 2 más 2. Y aquí todo el público, incluso de manera inconsciente, lo hacía. Nadie lo hacía queriendo, pero el caballo lo veía, lo notaba. ¿Por qué empiezo con la historia de Hans? Porque en política, en comunicación política, cada vez más es la emoción lo que hace que la gente decida su voto. En Estados Unidos, mucho más. Y ahora hablaremos de ello, ¿de acuerdo? Así que perdonad esa historia friki, pero me ha apetecido explicarla. La racionalidad es importante, pero cada vez lo es más en Estados Unidos y en el mundo la emocionalidad, lo que un político o política nos hace sentir. Hay muchos cambios en la manera de decidir un voto, la manera de elegir a un candidato o una candidata. Muchísimos. Se pasa, como comentaba, más al voto emocional cada vez, ¿verdad? Pero también hay cansancio, hay desafección, hay, no diré odio a la política, en algunos casos sí, pero la gente está muy cansada de la política. Nos encontramos en este contexto. Contexto también de
fragmentación de la comunicación, de la información. Estamos acostumbrados a que si algo dura más de 15 segundos, pues a lo mejor no le hacemos mucho caso. No leemos grandes textos, cada vez menos. Y con menos edad, menos textos. En este contexto, ¿qué cosas hay que tener en cuenta en la campaña de Estados Unidos? Yo he hecho unas cuantas preguntas. Primero, ¿qué siente la gente en Estados Unidos? Para que os hagáis una idea. Hablamos de polarización. En Estados Unidos es muy alta. En Europa, el país con más polarización es España, seguido de Francia e Italia, pero es España. Esta es la confianza en el gobierno de Joe Biden. Fijaros, va de capa caída. O sea, ni los suyos, ni los demócratas confían en el gobierno de Biden. Quiero que os fijéis en la evolución, cómo ha ido bajando. Este es el contexto de Estados Unidos. El 65% de la población está exhausta de la política. Y el 55% está enfadada directamente con los políticos. Eso también es el contexto. Esto es la polarización. Nunca había habido tanta distancia ideológica. Esto es del 94. Hay diferencia entre demócratas y republicanos, por supuesto. Pero fijaros que cada vez se hace mayor. Y esto es importante a la hora de entender este contexto, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de distancia ideológica, el 0 sería soy de centro. Ahora mismo, fijaros, las líneas rojas son los republicanos. Cada vez es más hacia el 1. Y la demócrata más o menos sí que se ha mantenido igual. Son los republicanos los que más han aumentado la polarización. Más cosas. Nunca ha habido tanta desconfianza con el otro. ¿De acuerdo? El 80% de republicanos no confían en que Biden sea bueno para Estados Unidos. En los demócratas es el 77%. Es una bestialidad. Otra cosa que está cambiando, el lenguaje. Es lo que yo llamo, en algún texto que he escrito, la normalización del lenguaje radical. Esto, que podemos pensar que siempre ha habido gente que se pasaba 3 pueblos a la hora de atacar a un adversario, siempre ha habido. Pero la gran normalización del lenguaje radical fue en 2009, no sé si recordaréis, Obama acaba de ganar algo de enero de 2009, ganó en 2008, pero en 2009 empezó a gobernar. Y se creó el Tea Party. Tea Party en Estados Unidos era un grupo muy ultraconservador, muy conservador, y empezaron a decir bestialidades sobre Obama, que no había nacido en Estados Unidos, o sea, todos lo recordaréis. ¿Vale? Pues lo que era súper radical en 2009, en 2013 se había normalizado. Por tanto, si querían notoriedad, tenían que subir el volumen. Hay un estudio de 2017, ya con Trump, que decía que el lenguaje polarizante se había triplicado. Hablo de 2017, imaginaros en 2024 cómo tiene que estar. Es decir, y esto pues sucede, y seguro que si pensáis en España y en otros países, os vendrá a la memoria o lo notaréis, ¿verdad? Cómo ha aumentado el lenguaje polarizante. Pues viene de aquí, de normalizar lo que es una bestialidad en 2009, en 2012 se lo va repitiendo y ya no es tan bestia, porque lo has normalizado. Sigue siendo igual de bestia, pero para ti es normal, porque ya lo has escuchado 1000 veces. El otro es un peligro para Estados Unidos. 80% de republicanos, 84% de demócratas lo piensan. Incluso hay un 40% de republicanos que piensan que se podría usar la violencia, porque está justificado. Esto es el contexto, hablamos de contexto. Medios. Nunca había habido tanta polarización en los medios. Los demócratas, CNN, se informan por allí sobre todo, y los republicanos por Fox News. Es una bestialidad la diferencia. No hay puntos de encuentro. Y esto para mí es lo peor. Nunca había habido tanta poca indecisión. ¿Qué significa esto? Indecisos. Si os fijáis, pues tampoco ha habido un montón. En otros países es mucho mayor.
Pero que solo un 5,6% de gente no sepa qué votar, significa que la gente o es blanco o es negro. Y eso es la verdadera polarización. Estos son datos después de 2020, de la elección. Falta ver 2024 qué saldrá, ¿vale? Pero seguramente puede ser incluso menor. Eso significa que la sociedad está súper polarizada. Muy bien. ¿Qué significa esto? Que hay una burbuja, ya no solo online, sino social. O sea, no son frikis de internet que insultan, no, es algo social, que empieza a afectar a la gente en su vida cotidiana, a las familias, a los amigos. Republicanos que solo tienen amigos republicanos, 57%. O sea, no deja de crecer en el tiempo. Demócrata, 67, aún es mayor. ¿Vale? ¿Veis cómo aumenta la diferencia, la separación entre ambas ideologías? De hecho, en el 58 hubo una encuesta, que os lo he puesto entero el párrafo, porque me parece brutal. Es, ¿con quién te gustaría que se casara tu hija? Eso en el año 58. Pues 72% me da igual. Ahora es el 28%. Es una locura. Perdón, un 45%. O sea, va bajando. Hay incluso, en solo 3 años, los años de Trump, 2016 a 2019-2020, ha disminuido los matrimonios entre demócratas y republicanos, un 3%, que parece un nimio, pero es una bestialidad. ¿Qué más? Creo que no. El tema es que hay una grieta enorme entre la sociedad, dentro de la sociedad estadounidense, enorme, y cada vez se hace más grande. El gran bombero, para terminar con este incendio, era Joe Biden. Joe Biden, en enero de 2021, cuando tomó posesión, en el acto de investidura, dijo que él iba a unir a Estados Unidos. No os los he puesto porque ya no hace falta, pero todos los estudios indican que se ha separado mucho más. Mucho más. No es porque sea culpa de Biden o no, da igual. Sucede, ha sucedido así. Bueno, este es el contexto. A partir de aquí, son 10 puntos. ¿Quién vota? O quién vota qué, o cómo se diferencia el voto. Lo digo también para que entendamos cómo es la sociedad estadounidense. Es un problema matemático, sencillamente, como Hans. Si Hans estuviera aquí, lo arreglaría. 2012 es el último año en el que alguien ganó en voto de blancos y no ganó la elección. 2012 fue el gran cambio. Hasta 2012, si tenías más votos blancos que cualquier otro, ganaba seguro. 2012, válido. Romney consiguió el 59% de voto blanco y perdió. ¿Vale? Ahora mismo la sociedad estadounidense, en 2012, perdona, era así: 72% blancos, 13 afroamericanos, 10 latinos, 3 asiáticos. En 2020 era así. Fijaros. No cambia tantísimo. Pero claro, hablamos de millones de votos. Estos son los votantes según partido. En rojo son los blancos. Fijaros la diferencia, estos son con los años, entre voto blanco a republicanos. En cambio, los demócratas tienen más minorías. En 2020 votaron 158 millones de personas. Es la elección con más votos de la historia. Si os fijáis, aumentaron mucho los votantes blancos en demócratas y en republicanos, más o menos se mantuvieron. Pero aumentaron en demócratas, con Joe Biden. También, si os fijáis, los afroamericanos, que en 2016, muchos de ellos, para que habían aumentado, se quedaron en su casa, y por eso perdió Hillary Clinton, sí que se movilizaron con Biden. Y lo mismo los latinos, los que se movilizaron para que ganara Joe Biden. Si no se movilizan, Joe Biden no gana ni de coña, porque no lo hicieron en 2016 y así le fue a Hillary Clinton, incluso ganando en voto popular.
2020. Bueno, lo que he explicado un poco antes. Sobre votantes, fijaros, en total, lo hemos visto antes, 16% blanco, 12 afroamericano, 13 latino, 4 asiático. Pero fijaros la diferencia. Los porcentajes no dan 100 porque hay gente que se pone como latino y blanco, ¿vale? Pero fijaros la diferencia. Quién vota a republicanos, y a lo largo del tiempo también, y quién vota a demócratas. O sea, es importante entender todo esto, ¿de acuerdo? En 2024 además se espera un mayor aumento de latinos, que no dejan de aumentar. Luego también lo veremos. Vale. Votantes republicanos son blancos, y aquí acabaría la ponencia. Son blancos. 79%, entre 85 y 79% son blancos, totalmente blancos. Y sí, obviamente hay más. Incluso vayan creciendo, tanto en afroamericanos como en latinos, crece un poquito. Pero son blancos, como lo eran en 2020, 16, 12, etc. Esta es la diferencia con los demócratas, que veremos después. Fijaros que sí hay blancos, por supuesto, y son la mayoría, como en Estados Unidos, pero sí que tienen muchas más minorías, especialmente la afroamericana. Muy bien. En el republicano son blancos y su mayoría es no universitaria, gente sin estudios universitarios. 64% no tienen estudios universitarios. La media de Estados Unidos es 38. Digo para que os hagáis una idea. Son hombres. La gran mayoría son hombres, mucho más que con los demócratas. Pues 52% son hombres. Son mayores de 65 años, mayores de 50 años. 65% tienen más de 50. No tienen, o muy pocos, son jóvenes. El 8% tienen menos de 30 años. Ese es el público, lo digo para que entendamos un poquito cómo está la situación, ¿de acuerdo? También son cristianos, de muchas clases de cristianos. La mayoría, el 30%, son evangélicos, pero hay el abanico de cristianismo que podéis imaginar. La mayoría son republicanos. Y aquí os recomiendo este libro, Jesús y John Wayne, que explica cómo los evangélicos blancos han conseguido hacerse con el partido republicano. Vale, esto voy a ir más rápido, a ver si luego también acabamos antes y da tiempo a una pregunta. Votantes demócratas, ¿son blancos? Sí, son blancos, pero mucho más de minorías. Esto lo hemos visto antes. Mayoritariamente son blancos universitarios. Es la gran diferencia con los republicanos. Esto es una diferencia desde 2016. Hasta 2016, en toda la historia, siempre votaban los universitarios a los republicanos. En 2016 empataron, en 2020 ya se hizo el gran cambio, que en 2024 continúa. Los universitarios votan demócratas, la gran mayoría, repito. Bueno, muchas más mujeres en el Partido Demócrata que en el Partido Republicano, muchas más. Y además, lo más interesante es cómo aumentaron de 2016 a 2020. O sea, mujeres, ya no tanto a favor de Biden, sino anti-Trump. Trump consiguió movilizar a un 3% más de mujeres para votar contra él. Y eso es algo también interesante que no había sucedido nunca. Bueno. Jóvenes. También son mucho más jóvenes los demócratas que los republicanos. 61% Biden, 36% a Trump. Bueno, ejemplos, etc. El problema de Biden, y luego lo veremos también, es que podía perder, según todas las encuestas, un 8% de voto joven. Eso, que puede hacer muy poco, significa perder la elección. Perdía un 8% de voto joven, perdía, creo, un 11% de voto latino y perdía un 8% de voto afroamericano. No porque, y luego lo veremos, los jóvenes, los latinos, los afroamericanos fueran a votar a Trump, no, porque se iban a quedar en su casa. Eso significa perder. Le pasó a Clinton, a Hillary. Vale. Afroamericanos.
también suelen votar muchísimo más, de hecho un 77% votan demócrata, de media. Pero con Obama llegaron al 93%. 93%. Es casi todos. ¿Vale? Volvemos al tema de movilizar. Si se movilizan en Georgia y Michigan, que son estados con más población afroamericana, oye, eso puede darle la victoria a Kamala Harris. Latinos, lo mismo. Votan mucho más a demócratas, 66% vota demócrata, y no dejan también de crecer en todo Estados Unidos. Si se movilizan en Florida y Texas, o en Nevada y Colorado, pueden dar la victoria a uno u otro. Muy bien, porque esto es lo importante. ¿Dónde van a votar? Es decir, si aumenta la población latina y por tanto potencialmente aumenta el voto demócrata, pero lo hace en California, que seguro que ganan los demócratas, no me sirve, ¿de acuerdo? Hay que saber dónde se vota. Esto es Estados Unidos. Por voto urbano y rural. Fijaros la gran diferencia. Grandes ciudades están en azul, en rojo, en población rural. ¿Vale? Esta es una manera de verlo. Esta es otra manera de verlo según densidad de población. Donde hay más densidad, son las grandes ciudades, se vota demócrata. Donde no hay tanta, pues veis los puntos rojos que sean muy pequeñitos. Este es el voto según condado. Pues todas las costas, costa este y oeste, grandes ciudades, demócrata. El resto, que es todo, es republicano. Pero lo que importa es esto. Los puntos, entre comillas, el voto electoral que tiene cada estado. Si tú ganas en California, te llevas los 55 votos. Si ganas en Florida, te llevas los 29. Texas 38, etc. Así es como queda, pero en realidad la gran mayoría de estados ya se sabe quién va a ganar. Lo que yo decía de California, seguro que ganan los demócratas, segurísimo. Por tanto, me da igual que la población latina se multiplique por 7. Me da igual, porque no habrá más votos. Siguen siendo 55 votos los que al final deciden quién gobernará. Por tanto, lo que importa son los estados donde no se sabe quién ganará. Esos son los que dan la victoria. Suelen variar. Hay unos 12 que suelen variar siempre, pero en esta elección son 7. Son estos que veis, que ya lo fueron muchos, de hecho, todos, incluso falta alguno, en 2020. En 2016 también estaba Florida, por ejemplo. Nevada, Arizona, Wisconsin, Michigan, Pensilvania, Carolina del Norte y Georgia. Son los estados, los swing states, los estados en lucha, ¿de acuerdo? Quien gane esto, especialmente Pensilvania, que son 20 votos, seguramente puede ganar la elección. Lo importante, repito, es dónde te votan, no el número de votos. Hay muchas encuestas que están saliendo que dicen que Hillary seguro que gana, Kamala Harris seguro que gana, ¿vale? Y sí, seguro que gana. Como Hillary, que ganó el voto popular, pero no me sirve de nada, porque necesito que gane aquí, para ir sumando. Claro, repito, si le vota casi toda California entera, que son millones y millones de personas, seguro que gana el voto popular, pero el voto electoral, que es el que decide, lo va a perder. Así que hay que ganar en los sitios que realmente dan más votos. Eso tiene que ver con el cambio geográfico, ¿de acuerdo? Hay cambios de población que sí pueden hacer variar la balanza. Por ejemplo, Arizona siempre había votado a republicanos y cambió en 2020, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque aumentó muchísimo la población latina. Y ahí sí que es importante, porque eso sí que decide. De hecho, y luego lo veremos también, ahora mismo hay una campaña en marcha por parte del Partido Republicano haciendo publicidad a saco para que los latinos que trabajan en casinos, algo de croupiers, limpiadores, cocineros, reciban publicidad para votar por el Partido Demócrata. Quieren movilizarlos. Están segmentando. Estos son los cinturones. Se dice que quien domine un cinturón pues consigue la victoria. En realidad, la gran victoria se consigue si dominas el cinturón del óxido, que son 4 o 5 estados, y ahora mismo el cinturón del sol.
Georgia, son Nevada, y ya me he visto aquí, y Arizona. ¿Digo? Cinturón del óxido, cinturón del sol, que llega hasta aquí. De hecho, se dice que, no creo que sea esta elección, pero seguramente en 2028, Texas, que ahora mismo es republicana siempre, puede cambiar, porque hay un montón de gente que se está trasladando de aquí para aquí a las empresas tecnológicas. Son jóvenes, afroamericanos y latinos, lo que hemos hablado, ¿vale? Y puede hacer cambiar simplemente porque la población cambia. Y os explico este caso que es un poco más friki aún, que es el caso de Alabama. Hay una zona de Alabama siempre es republicana, y seguirá siéndolo, pero para que veáis la importancia del cambio poblacional, hay una parte muy grande de Alabama, un cinturón dentro de Alabama, que siempre votan demócrata. Y votan demócrata porque antes había sido un mar, hace miles y miles de años. Y me diréis, ¿por qué? Es por esto. Al haber habido un mar, hubo sedimentos que hicieron la tierra muy, muy fértil. Esto hizo que hubiera un montón de granjas a lo largo de los siglos. Al haber un montón de granjas, llevaron un montón de esclavos. Esos esclavos eran negros, eran afroamericanos, ahora son afroamericanos, entonces eran africanos. Y estos se quedaron allí y son los que votan ahora demócrata. Digo, para que entendáis la importancia de la raza en Estados Unidos, es muy importante. Y el voto afroamericano es muy, muy demócrata. En cualquier caso, son más la población blanca que vota republicano y el Estado se va a los republicanos. Lo digo para que os hagáis una idea, ¿vale?, de por qué es importante la etnia, la raza. Buenas noticias para los demócratas en esta elección. Hay cada vez menos blancos no universitarios. Esto es una buena noticia para ellos, obviamente. También aumentan los latinos con título universitario. Más cosas. Los blancos sin estudios disminuyen especialmente en zonas, en swing states, especialmente el cinturón del óxido que decíamos antes, Wisconsin, Michigan, Pensilvania. También aumentan latinos en Arizona y Nevada, cada vez hay más, que seguramente votarán demócrata, ¿vale? Todo esto son unas buenas noticias. Aquí, por ejemplo, si tenéis curiosidad cómo cambia la población de un estado al otro, fijaos el voto blanco sin estudios, blanco con estudios, cómo va variando entre 2008 y 2024 y cómo aumentan las minorías. Esto es importante. Para los republicanos, la buena noticia es que, aunque los blancos sin estudios disminuyan, siguen siendo un montón. Y en todos los estados siguen ganando. ¿Vale? Esa es la buena noticia para los republicanos. Muy bien. ¿De dónde venimos? Venimos de Donald Trump. Y de todo lo que pasó cuando él gobernaba y del asalto al Capitolio. Venimos de muchas cosas. Su público está súper movilizado. Es lo que hablamos antes de la polarización, por eso he empezado a explicar el contexto. Están muy movilizados, van a ir a votar sí o sí. De hecho, ya fueron a votar sí o sí en 2020. En 2020, Biden consiguió el récord histórico de votos. El segundo récord histórico fue de Trump esa misma elección. Es decir, Trump, a pesar de todo lo que hizo en 2016 y 2020, le siguieron votando, incluso le votaron más. O sea que a la gente le gustó el gobierno de Trump. A Biden lo votaron un poquito más, y además en estados clave, y por eso lo votaron. ¿Sabéis la típica pregunta que se hace en Estados Unidos? ¿Está usted mejor que hace 4 años? Es una pregunta que se le hizo a Reagan. Perdón, que Reagan hizo al público, ¿no? Claro, el público pensó, hostia, pues sí, estoy mejor. Y por eso votaron a Reagan. Pues con Trump lo hicieron, una encuesta, y el 56% estuvo mejor. Ni Reagan consiguió llegar a ese número. Es algo espectacular. La memoria, la percepción que se tiene sobre Donald Trump como político en Estados Unidos. ¿Por qué perdió entonces? Porque lo hemos visto antes. Se movilizaron muchas más minorías para votar, ya no a Biden, sino contra Donald Trump. Seguramente fue más eso. Lo que pasó en 2016 para Trump y para el mundo fue como un milagro. Solo podía ganar, de hecho, Kiko Llaneras hizo una metáfora, decía, Donald Trump puede ganar
tiene un 10% de posibilidades. Es tirar 2 seises en 2 dados. Difícil, sí, pero puede pasar. A él le pasó. Porque tenía que ganar 5 estados y ganó los 5. Pero fijaros cómo los ganó. 27.000 votos en Wisconsin, 68.000 en Pensilvania y 11.000 en Michigan. O sea, se podía haber decantado por el lado, solo con perder uno ya perdía, pero los ganó todos. Sobre las críticas, ¿no? Con todo, tema del Capitolio, hay 1 millón de críticas a Donald Trump, muchos los conocéis. El 70% de lo que dice es mentira, según diferentes estudios, 70% es mentira. Pero da igual, le da igual a la gente que le vota. Tiene un montón de escándalos, no los voy a enumerar porque todos lo sabéis, violaciones a todo. Incluso hay artículos que es una guía para entender todas las acusaciones contra Donald Trump, pero le siguen votando porque siguen confiando en él. Su público sigue confiando en él. Es por diferentes cosas, por lo menos yo he notado 8. Una es la disonancia cognitiva, es una teoría psicológica que te dice que si tú crees en algo o en alguien, da igual lo que haga, tu cerebro creará la manera de perdonarlo, entre comillas. Eso es uno. La segunda es lo hemos comentado antes, la desafección política. El 28% de gente cree que ningún candidato es bueno. Por tanto, pues votarán al menos malo, que para ellos es quien tiene más cercana a su ideología, que puede ser Donald Trump, para los conservadores. Y no pasa nada, para ellos lo ven normal. No me gusta ninguno, voto Trump, porque la economía va mejor por él, o eso consideran, ¿de acuerdo? El efecto fan. Él consigue un montón de gente que le sigue por ser quien es y no por lo que dice. Que le sigue como celebridad mucho más que como político. Eso es algo que está cambiando también la comunicación política en todo el mundo. Es un concepto que se llama la celebrificación. ¿Vale? Pero no voy a explicarla, no hace falta. Obviamente venimos también de aquí. Cuando hay un atentado contra un político, y obviamente sobrevive, suele aumentar un 6% su voto. La suerte para el Partido Demócrata es que pasó hace tiempo y como la comunicación cada vez va más rápida y cada día pasan cosas, pues poca gente ya se acuerda. Pero puede llegar a un 6% del voto. Trump sabía perfectamente lo que estaba haciendo aquí. Porque es un animal mediático. Y además, entre comillas, se comenta, ¿no? Dice, bueno, claro, haces esto cuando ya te han dicho que se han cargado al tirador y que ya no pasa nada, entonces lo haces. Pues es lo que hizo, pero otro se hubiera ido. Él sí que lo hizo. Esta es una imagen para sus fans que aumenta ese efecto fan. Incluso esta semana ha empezado a vender camisetas. Luego, si queréis alguna, podéis comprarlas. El bolsillo, y he hablado un poquito ya antes de esto. Para la percepción de los estadounidenses, especialmente los que le votaban, la economía iba mucho mejor con Donald Trump que con Joe Biden. Aunque sea mentira. En realidad, Joe Biden ha superado récords de menor paro de la historia, ha bajado muchísimo la inflación, la economía va como un tiro, pero la percepción, que es lo que importa en una elección, es que la economía va mal. También los medios de comunicación ayudan a esto. No se suena nada de España, donde a lo mejor la economía puede ir muy bien, pero la percepción puede ser otra. El 65% de los votantes de Trump dice que la economía iba mucho mejor cuando estaba con él, ¿de acuerdo? Y 55% piensa que Trump haría un mejor trabajo en economía del que hacía Joe Biden. Quinto punto. Se erige como víctima. Víctima del establishment, de los medios, de George Soros, de Bill Gates, de quien sea, igual. Es típico del populismo, pero Trump lo hace muy bien. Se victimiza y por tanto se presenta como un luchador contra el establishment y esta gente. La gente que está cansada, la ciudadanía que está cansada de la política, está cabreada, sí considera que el establishment manda, sí considera un montón de cosas, ¿de acuerdo? Y por tanto le cree. Y luego están los conspiranoicos,
que cada vez también hay más. No diría que son mayoría, ni mucho menos, pero cada vez hay más. En este sentido, Donald Trump, que no deja de explicar mentiras, repito, el 70% de sus declaraciones son mentiras, pues es visto como un rebelde respecto a el establishment, los medios, etc. La ONU, el nuevo orden mundial, estas cosas. También tienen un problema los demócratas que atacan a los votantes de Trump y les llaman redneck, y los llaman imbéciles, les llaman idiotas, y los llaman capullos. No quiero pasarme. Claro, lo que están haciendo es, y esto sucede mucho con la extrema derecha, cuando se intenta atacar a la extrema derecha, se insulta, y se insulta a sus votantes. Esto no hace que los votantes no voten a la extrema derecha, al contrario, hace que se unan más y generen una comunidad. Y esto, en el Partido Demócrata, y como sabéis, en muchos países del mundo, sucede. ¿De acuerdo? Yo tengo un libro sobre cómo comunica la alt-right, la extrema derecha de Estados Unidos, y funciona mucho así. Y salen grupos como estos, ¿no? Rednecks, las nucas rojas, que se les llama, porque están trabajando al sol y les da el sol en la nuca. Y finalmente, que ya no existe el Partido Republicano. Ya no existe. Donald Trump se ha quedado con el partido. Y eso es importante, porque quien no está con Donald Trump lo hacen desaparecer de la vida política estadounidense. Es lo que le pasó a Dick Cheney, a su hija, están fuera. Mitt Romney, todos fuera. Porque osaron atacar a Trump. Si Trump hubiera hecho lo que ha hecho, y solo hablo de acusaciones, no digo que sean verdad, aunque algunas ya se han demostrado, hace 20, 25 años, no solo no sería candidato, estaría en la cárcel seguramente. Pero ahora es candidato y es firme candidato a ganar. Es el gran cambio. Volvemos a el caballo Hans y las emociones. Las emociones, lo que siente el público por Donald Trump, es una emoción muy positiva. Y por tanto siguen votándole. Da igual lo que haga. Ha escogido además a J.D. Vance como candidato a vicepresidente, alguien que viene también del mundo rural, que es más radical que él en muchas cosas, es antiaborto, anti-uniones homosexuales, anticontrol de armas, antifamilias sin hijos, anti-identidad de género, anti-guerra de Ucrania, anti-inmigración, incluso anti-gatos. O bueno, anti-mujeres que tienen gatos. Es anti lo que imaginéis, es anti, ¿vale? O sea, Donald Trump, y luego lo veremos al revés con Kamala, ha cogido a alguien no que le haga un poquito de, ¿cómo lo diría?, que lo centre, sino alguien que lo pone más a la derecha en este caso, ¿de acuerdo? ¿Qué más? ¿De dónde venimos? Joe Biden. Obviamente venimos de algo muy malo en encuestas, me refiero, nadie esperaba que ganara, de hecho Trump le llevaba 20 puntos, constantemente, y ya no es que la gente, ciertos medios sean muy cabrones, sean muy cabrones y le pongan, no, es que Joe Biden no paraba de cometer errores de bulto, generando la percepción de que pues, no estaba preparado para liderar un país como Estados Unidos. Hablaba solo, paseaba solo, estaba solo, no sabía cómo decirlo esto, y se caía. Claro, lo que genera es una percepción de debilidad. ¿Qué hacía el Partido Republicano? Joder, cebarse con esto, con su debilidad. La pregunta de esa elección, y luego lo veremos también, era ¿presidente fuerte, Trump, o presidente débil, Biden? Y la respuesta yo creo que está bastante clara. ¿Quién era el débil, me refiero? Tanto que el propio Trump lanzó este vídeo. El propio Trump. Os lo voy a poner porque yo no dejo de verlo. Bueno, ya, ¿vale? Pero para que veáis el nivel del intento por parte republicano de mostrar que Trump no era una persona capacitada para el liderazgo. Por eso, el Partido Demócrata adelantó los debates. Hay dos teorías sobre esto. Teoría 1. Adelantó los debates
para mostrar la fortaleza de Biden, que es lo más normal. Y la teoría 2, alguien de su partido dijo, vamos a lanzar los debates para que el tipo vea que no está capacitado. Pero en cualquier caso, los adelantaron y fue horrible, como sabréis, la actuación de Biden. La de Trump fue terrible, pero nadie se dio cuenta porque la de Biden fue mucho peor. A partir de aquí, bueno, esto es lo más importante. Gente que vio el debate, como lo hizo de Biden, fatal. Pero especialmente independientes, aunque sean pocos, pero son importantes. Y son los que muestran hacia dónde puede ir la gente. 56% que lo hizo como, muy mal. ¿Vale? Aquí veis las encuestas, cómo iban. Aquí, espérate que os lo enseño. Esto es entre el debate y que dimitió. Debate, fijaros, la desaprobación como aumentó. Muchísimo. Y entonces llegó Kamala. La ola Kamala, que es la esperanza demócrata. ¿Aprueba la gente a Kamala? No, no la aprobaba especialmente. Era una mala, según las encuestas, mala vicepresidente. Como lo son la mayoría de vicepresidentes, tampoco es que ella sea terrible. Casi no hacen nada los vicepresidentes. Están allí por si acaso. Bueno, tenía 51% de desaprobación. El 21 de julio, que es cuando fue nominada. Pero fijaros, de repente empieza mucha más gente a aprobarla y baja 5 puntos de la desaprobación y aumenta. Es lo que se llama mi jefe Antonio Gutiérrez Rubí llama la ola Kamala. Entonces, mucha más gente pues, se siente cómoda, empieza a movilizarse y esto es lo importante, ¿de acuerdo? Fijaros con Trump, tampoco es que sea, lo vea muy bien, pero es mucho más estable. Hay mucha gente, lo que veíamos al principio, mucha gente que no le gusta nada y otra gente que sí que le gusta mucho. Vale, Kamala, lo único que tenía bueno es que no era Joe Biden. Eso era la gran diferencia entre Kamala y Biden. De ahí la diferencia. No aumentó valoración positiva por ser Kamala, aumentó valoración positiva por no ser Biden. Esa es mi teoría, ¿vale? Especialmente tenía problemas con hombres y personas en estudios, son los que votan a republicanos, ¿recordáis? Por tanto, no pasa nada. Sí con jóvenes, entonces sí que es un problema que luego solucionó, como veremos, pero tenía muy buena valoración entre mujeres, afroamericanos y graduados universitarios blancos y latinos. ¿Recordáis quién vota demócrata y quién no se iba a movilizar? Estos. Por eso Kamala es importante en esta historia y no otro candidato como muchos que se barajaron, que también eran blancos, que eran más mayores. No, Kamala era la adecuada. Además, imaginad que tenéis a Kamala de vicepresidenta y cuando le toca el turno, que era el momento de ser ella candidata, le decís, no, ella no, cogeremos a otro blanco de California, Gavin Newsom o cualquier otro. Claro, ¿cómo quedas con las minorías? Quedas fatal. Cuando Kamala tenía que ser la escogida sí o sí. Lo importante es que el Partido Demócrata necesitaba un cambio emocional. Eso es lo que aportó Kamala y lo que no tenía Biden. Bueno, Biden tenía la emoción, pero era horrible. En cambio, Kamala generó la emoción positiva que hizo que de repente todo pueda cambiar. La gente que se iba a quedar en casa ahora se iba a movilizar. Y es el gran cambio, ¿de acuerdo? Decía Spinoza que la única manera de contrarrestar una pasión es introducir otra pasión. Antes decía, los republicanos están súper movilizados, emocionados, con pasión por Trump. Los demócratas no tenían ninguna por Biden. Ahora sí. Ahora sí. ¿Vale? Y es la otra pasión contrapuesta. Cambia la pregunta. Si la pregunta antes era presidente fuerte, presidente débil, ahora la pregunta es completamente diferente. Ahora hablamos de libertad y esperanza. Trump solo sigue ofreciendo enfado, cabreo, ¿de acuerdo? Y aún además no ha encontrado cómo atacar a Kamala. La ataca de muchas maneras, pero no ha encontrado una. El ataque a Trump de presidente débil, claro, llevaba 3 años haciéndolo. Con Kamala no tiene tiempo y lo ha cogido a contrapié. Además, Kamala usa el tema libertad para que no lo pueda usar Trump. O sea, son todas estrategias de comunicación política que funcionan muy, muy bien. Sobre Tim Walz, el escudero. Es el hombre normal y por eso lo ha escogido, obviamente. Gobernador, cazador, profesor, ha estado en el ejército, ¿sabes?
algo interesante. Es blanco, es rural, todo lo que no es Kamala. Antes decía que Trump, en vez de coger a alguien diferente a él, ha cogido lo mismo pero más bestia, y más joven, eso sí. En cambio, el Partido Demócrata sí que pensó que tenían que coger a alguien totalmente diferente a Kamala Harris para lograr el público un poco más centrado. Bueno, esto es Tim Walz. Además, y seguimos con la ola Kamala, decía al principio, bueno, hace un rato, Kamala era muy bien vista por minorías, pero no por jóvenes. ¿Qué consiguieron? Un efecto pop, que un montón de influencers y artistas pop apoyaran a Kamala. Beyoncé le dejó la canción, Charlie X le hizo, le hizo de todo, canciones, le dijo en redes sociales apoyo directamente a Kamala, y llegó el debate. Es el gran cambio entre Kamala y Trump. Es la única manera de verlos contrapuestos. Y como el debate estaba planeado, pues se tuvo que hacer. ¿Qué pasó? Primero, que Kamala se lo tomó muy en serio y lo preparó muchísimo. Trump tiene un ego un poco más descomunal y no prepara tanto los debates, algo que nunca ha hecho. Los prepara, por supuesto, pero no tanto como el adversario. Kamala fue directamente a saludarlo al atril de Trump. Trump no saluda a nadie. Kamala fue a su territorio ya para ponerlo nervioso. Entonces hacen los debates para putear, lo digo así, ¿vale? Y ella lo hizo. Nadie gana una elección por un debate electoral. Nadie. Solo puede cambiar poquito, entre el 1 y el 4%, si se dan 5 condiciones que casi nunca se dan. De hecho, de las 5, solo 2 se daban en este debate. Que eran son elecciones muy reñidas y que mucha gente, no es que sea desconocida Kamala, pero mucha gente quería conocerla más. Esto es lo único que interesaba en el debate. Si hay muchos indecisos, que no es el caso, también funciona bien. Si hay mucha gente que cambia de voto, también funciona bien. En Estados Unidos no, como hemos visto antes. Y cuando nunca se ha celebrado un debate, también llama mucho la atención y la gente se fija. No es el caso. Desde 1976 hay debates, cada 4 años. Por tanto, no es nada nuevo. Por lo tanto, el debate no cambia nada, a menos que la cagues. Es lo único que cambia un debate. Kamala no solo no cometió errores, sino que además tenía estudiado incluso lo que se llama las posiciones de escucha. Una posición de escucha es cuando habla tu oponente, pero la cámara no te enfoca a ti, o te enfoca de lejos, ¿de acuerdo? Fijaros en cómo se reía, cómo hacía gestos, sin pasarse, pero iba haciendo, y eso también comunica. Si tú no haces nada, o peor, como a George Bush le pasó, mientras estaba hablando Bill Clinton, él miraba la hora del reloj, como diciendo, por Dios que acabe esto. Pues lo que todo el mundo recuerda de ese debate es a George Bush mirando el reloj, como si tuviera prisa por salir porque era perdedor. Después del debate, Harris aumentó 6 puntos de valoración positiva. ¿Vale? Como digo, al cabo de unos días el efecto debate baja otra vez, o sea, no tiene casi impacto. Pero tuvo impacto especialmente porque mostró a un Trump dubitativo, a un Trump enfadado, a un Trump que se le iba la cabeza, ¿de acuerdo? Cuando dijo lo de los gatos y mascotas que se comían, los inmigrantes que se comían a los gatos y perros de Ohio. ¿Vale? Esa misma noche, Taylor Swift dio el apoyo a Kamala Harris. Y esto sí que es importante. Taylor Swift es muy importante en el imaginario estadounidense. Sobre todo porque sus seguidores, millones y millones de seguidores, son muy de centro. Hay de izquierda, hay de derecha, pero la gran mayoría son de centro. Esta gente, si moviliza a jóvenes, es muy importante. De hecho, tiene 11 millones de me gusta, consiguió que el primer día, la primera noche, 400.000 personas se apuntara para votar, es una bestialidad. Bueno, hay otros estudios un poco más raros que yo estudio, que indican que puede variar entre un 7 y un 12% el voto de sus seguidores, solo de sus seguidores, pero son millones. Punto 7. Las redes sociales también son importantes. Hemos visto a Taylor Swift y cómo lo hizo ayudando a Kamala, pero también los influencers. Es la primera elección donde los influencers realmente están influenciando, valga la redundancia.
Joe Biden ya invitó a muchos, a 200 de hecho, a la Casa Blanca. Conocieron a la primera dama, a su gato, a Willow, e hicieron un montón de vídeos. O sea, es importante llegar a este público. También lo hace el Partido Republicano, que invitó a su convención a 75 influencers. También cada vez más Donald Trump está participando en podcasts, habla con youtubers que son los criptodos que he puesto aquí para que nos entendamos todos, youtubers muy conservadores, que pues, está utilizando, bueno, este es un ejemplo, es Adin Ross, un influencer que incluso le regaló un coche. El coche, no se lo veréis, pero es el coche de Elon Musk, el que ya está fabricando, Thunderstruck o no sé cómo se llama. Pero bueno, esto en directo, pues 500.000 de personas lo estaban viendo. También el tema de TikTok. TikTok es importantísimo para llegar a los jóvenes, por mucho que Donald Trump lo criticara. Él entró en TikTok ¿lo tengo en julio? No, el 3 de junio. Kamala entró en TikTok el 25 de julio, solo 4 días después de ser escogida. Es importante TikTok, porque los más jóvenes están casi un minuto como mínimo, de media, mirando. Es donde más se informan, donde más tiempo están, etc. Y luego está el tema de los memes, que funcionan y son básicos también en esta campaña electoral. Donald Trump empezó a utilizarlos hablando de el tema de los haitianos que se comen a los animales, bueno, pues con memes como este, todos estos son de Donald Trump, oficiales de la campaña de Donald Trump. Los haitianos se comen a mi madre, estas cosas. Esta campaña, obviamente, le explotó en la cara cuando hubo el debate y comentó el tema de que lo dijo en público. Lo que parece una broma de campaña, de repente lo hizo verdad, ¿no? Bueno, aquí os unos cuantos. Fijaros que Trump lo usaba. Era el propio Trump que cogía memes que le enviaba a la gente y los ponía en sus cuentas. Digo para que veáis que lo estaba usando en campaña. No es que la gente enviara porque la gente es rara, no, es que él lo usaba, ¿vale? Ay, aquí no podemos verlo, creo, porque es un vídeo. Espérate. Bueno, eran vídeos de gente cantando Me he comido tu perro. Después del debate, los vídeos y los memes fueron al revés, riéndose de Donald Trump. Fueron mucho más mayoritarios que no los que lanzaba anteriormente Trump. Bueno, pues la gente explicando, ya lo veis. Los Simpsons ya lo explicaron antes. El típico meme, pues, obviamente, lo usaba Trump, ¿no? Y bueno, un montón de pequeños vídeos que usaban especialmente en TikTok y en Instagram. Muy bien. Antes he hablado de la campaña demócrata en Nevada para llegar a votantes latinos de casinos. Son 200.000. Eso es segmentación. Están enviando un mensaje a esos 200.000 solo, con publicidad en redes. En Instagram, en Facebook, especialmente, pero también donde pueden, ¿vale? Eso es la segmentación. Yo voy a explicar muy rápido qué es la segmentación, porque me parece importante, y es conseguir, y esto los que han estado con clase conmigo sabrán, lo sonará a lo mejor, lo explico rápido qué es la segmentación. Yo vivo en Barcelona, vivo en el barrio de Gracia, vivo en la calle Verde, aquí tampoco hace falta más, y todos recibimos en mi edificio publicidad. Todos. La misma. Es la misma que todos tiramos luego a la basura. Si, en este caso, Carrefour supiera que mi vecino del segundo primera y el vecino del cuarto tercera son veganos y les enviara solo ofertas veganas, estoy seguro que se lo verían más, les interesaría más, ¿verdad que sí? Pues no lo hace. Yo hace 20 años que vivo aquí, me fui a vivir solo y lo que hacía era beber ingentes cantidades de cerveza. Tampoco teníamos nada más que hacer en casa. Ninguna compañía cervecera pensó, oye, en el barrio de Gracia hay un montón de jóvenes que viven solos, ya, vamos a poner descuentos, vamos a poner publicidad, vamos a poner
lo que sea, yo hubiera bebido más. Hace 15 años vino a vivir conmigo mi novia. ¿Qué hacíamos? Bebíamos más. Pero también viajábamos. Ninguna compañía de viajes pensó, oye, en el barrio de Gracia hay un montón de parejas jóvenes sin hijos que tienen más dinero para viajar. Podemos poner más publicidad, publicidad en redes, poner una agencia de viajes en el barrio. No lo hicieron. Hace 12 años tuve a mi hija número 1. Imaginarium, que es una juguetería que cerró hace poco, no sé si estaba en Murcia, ¿os suena? Vale. Sí que tiene mi correo electrónico y sabe la edad de mi hija, la edad número 1 y la número 2. Y yo recibía publicidad, no cualquier publicidad para niños de 0 a 14 años, no, para niñas de 12 años, además, según la época. Esto es en carnaval. Justo lo que yo necesitaba en ese momento, están segmentando, para que yo pueda hacer clic y comprarlo. Al igual que para la niña número 1, también para la niña número 2, tengo numeradas. Tiene 7 años, esto es del año pasado. 6 años, libros para niños que empiezan a leer. Clic, me interesa. ¿Vale? No me envían cualquier publicidad. Esto es segmentar, ¿de acuerdo? Y es lo que hace el Partido Republicano y el Partido Demócrata. Y cualquier, o debería hacerlo, la mayoría de partidos en el mundo, ¿vale? Ah, también tengo una gata. Vale, también segmentan. Vale. La segmentación yo la divido en 4, que es lo que está haciendo, y veremos ejemplos de Estados Unidos. Primero el voto. Obviamente tengo que saber dónde me votan más, dónde me votan menos. Esto es Murcia en 2023. Esto es Cieza. Esto es en 2023 también, creo. Esto es Buenos Aires, puedo ver la evolución, dónde me votan más, dónde me votan menos. Y puedo hacer cosas interesantes, si segmento bien, con el voto. Puedo pensar en estrategias. Esto es Madrid, esto es el voto al PSOE, o donde más gana el PSOE, en el centro de Madrid. Esa gran zona es Delicias, el barrio de Delicias. La gente que vive aquí es muy parecida a la gente que vive en todo el barrio. Si yo fuera el Partido Socialista, empezaría la remontada aquí. Si fuera el Partido Popular, terminaría aquí, ¿de acuerdo? Pero claro, si segmentamos bien, podemos ver que esto es esto. Esta mesa electoral son 2 edificios. Y este es público, aquí no vive nadie. Por tanto, la gente que vota más socialista que el Partido Popular, viven aquí. Yo puedo pensar en enviar flyers, en poner publicidad online a 100 metros de este edificio, enviar a mi candidato o candidata aquí o a la cafetería cercana, puedo hacer puerta a puerta, yo puedo pensar una estrategia segmentada, ¿de acuerdo? Esto es Guipúzcoa, y lo enseño, bueno, pues lo enseño. Yo sé dónde, en Guipúzcoa, en Zarauz en este caso, un partido puede conseguir más votos porque es donde los necesita, donde más gente dejó de votarle de repente. Por ejemplo, el Zarauz es la sección 1003. Pues sabiendo esto, yo sé qué es esto. Y además, sé qué es esto. Está esta plaza, Coño, pues yo, siempre que mi político o política vaya a Zarauz, yo sé que tiene que pasar por aquí. O si pienso una estrategia de publicidad, oye, especialmente que sea aquí, ¿vale? Vamos a acertar en la diana. No publicitamos lo mismo a todo el mundo, ni a todos los estados, ni a todos los condados, ni a todas las ciudades, solo a los sitios donde realmente podemos conseguir voto. Y esto en Estados Unidos, más que unas reglas, es un dogma, ¿de acuerdo? Pero lo enseño en España para que vean que se puede hacer en todos sitios. Y porque no tengo los datos de Estados Unidos, obviamente, tengo los míos, ¿vale? Esto es Zarauz. Coño, pues yo sé que si mi candidato o candidata va a Zarauz, irá a esta 1003 y además quiero que se tome una tapa aquí, ¿vale? Porque es el bar donde todo el mundo se reúne de esa zona. Yo puedo pensar una estrategia. Además, la tortilla tiene buena pinta. Socioeconómica. Tengo que saber cómo es mi público para pensar estrategias también. En Estados Unidos, por ejemplo, se tiene que saber dónde hay más seguridad y dónde hay menos. ¿Dónde, si quiero hablar de seguridad, dónde voy a enviar a mi candidato o candidata? Donde hay más inseguridad. Pero aquí. Si yo lo envío aquí, pueden hablar de inseguridad, por supuesto, pero no forma parte de su metro cuadrado, de su cotidianidad, de su día a día, y por tanto no les va a impactar tanto. En cambio aquí sí, ¿vale? Sevilla. Quiero hablar de conciliación familiar.
¿Dónde envío a mi candidato? A mi político o política. Donde hay más madres, que es aquí en San Jerónimo, al norte de Santa Clara, etc. Esto es Murcia, valoración de renta. Pero os he puesto Cieza. Porcentaje de hombres en Cieza. Que tengo cierta estrategia solo para hombres. Yo sé dónde hay más hombres y dónde hay menos. Al igual que sé dónde hay más mujeres y dónde hay menos. Aquí hay muchas más mujeres que en el resto de Cieza. ¿De acuerdo? También puedo saber dónde hay más jóvenes o adolescentes o niños directamente, menos de 16 años. No para que me voten ellos, obviamente, pero sí para pensar políticas para sus padres y madres. Oye, pues... O a lo mejor aquí ponen más guarderías, me lo estoy inventando. Igual hay 50.000 guarderías aquí en Cieza, no lo sé. ¿Vale? Lo que quiero que entendáis que la segmentación es importante para acertar y para no gastar demasiado o no gastar más dinero del necesario, ni más energía, ni más tiempo. Para eso se segmenta. En Estados Unidos lo hacen muchísimo. ¿Vale? Gente que trabaja en Cieza. Pues esto es más y aquí hay menos. Vale, obviamente, preocupaciones. Yo no puedo enviar a alguien a un barrio sin que sepa qué le preocupa a la gente, qué he hecho como gobierno ahí o qué quiero hacer ahí también. ¿Vale? Es importante todo esto. Y finalmente, la escenografía. Perdón, no, hábito de consumo. Cuantas más cosas sepa de mi público, más puedo pensar en cómo llegar, especialmente en tema publicidad. ¿Vale? Esta es Argentina. Consumo musical según ideología y música. ¿Qué te gusta, no? La gente más de derecha le gusta Calamaro o Coldplay. La gente más de izquierdas, Radiohead o Los Redondos. Si yo trabajara para Milei o Bullrich, que son de derecha, yo sé que si tengo que enviar a un concierto a mi candidato, lo envío a Calamaro. Si tengo que poner una canción en redes, que sea de Calamaro. Si tengo que poner un anuncio en YouTube, lo puedo poner a gente a la que le guste Calamaro o en Spotify. ¿Vale? Pero esto es Estados Unidos. Fijaros. Taylor Swift, ¿recordáis lo que os decía antes, que está muy bien en el centro? Esta es Taylor Swift. Le gusta muchísima gente que está aquí en este sitio. Gente más de derechas. Yo puedo enviar a Trump a un concierto de Garth Brooks, porque la gran mayoría de su público les encanta Garth Brooks. ¿Vale? Si lo envío a Bad Bunny, igual lo cascan. Es un decir. ¿Vale? Pero hay que saber todo esto. Vale. Todos los republicanos, a la gran mayoría, 96% creo que era, les gusta el country. Ningún demócrata va a un concierto de country, pero van todos los republicanos, porque es su público. ¿Vale? Reino Unido, bebidas alcohólicas según ideología. Oye, pues si yo tengo que enviar a mi candidato laborista a beber algo en un bar, ¿qué va a beber? Pues desde luego no será sherry, será una Indian Pale Ale, una IPA, que para mí es horrible, pero a él le gusta. ¿Vale? A ellos les gusta, pues se lo va a tomar una IPA. ¿Vale? Son pequeñas cosas que generan percepciones diferentes. Vale. Y restaurantes, deportes, podemos hacer un montón de cosas, ¿vale? Voy más rápido, Esto es lo que comentaba antes de la gran campaña demócrata actual de esta semana con los 200.000 trabajadores latinos de casinos. Claro, publicidad, flyers, todo lo que imaginéis para conseguir este público. También está el público animalista. Es un segmento de población muy, muy importante, ¿de acuerdo? Bueno, en las elecciones andaluzas, el vídeo más importante fue este de Toby. Toby es el perro, era el perro, murió hace un mes. Era el perro de Juanma Moreno, y Juanma Moreno explicaba la historia de Toby, que se lo encontró, que estaba abandonado, que era diabético y ciego, y justo cuando decía que era ciego, el perro se pegó una hostia contra un mueble. Lo que era verdad, era ciego. Es el vídeo más visto, más viral de toda la campaña andaluza. Es decir, el público animalista es importante. Este es el vídeo de López Miras. Lo habéis visto, lo recordáis. Hablaba de su perro Pepe y además explicaba qué iba a hacer con temas de veterinaria. ¿Vale? En la campaña de Pedro había 72 segmentos diferentes de gente.
han registro público animalista, pero imagino 71 más. Pues campesinos, camioneros, evangélicos, lo que os imaginéis. En Estados Unidos está súper segmentado. Vale. Luego está el dinero. Sin dinero no hay publicidad. Por eso es tan importante. Esto es lo que ha conseguido de momento Donald Trump. Esto es de la semana pasada, lo miré, creo que es del viernes pasado, ¿vale? Está muy bien. Esto es lo que ha conseguido Kamala en mucho menos tiempo, desde el 21 de julio. Es mucho más y puede gastar mucho más en publicidad. Y la publicidad, bueno, es muy... Bueno, no hace falta explicar esto porque ya lo veréis. Termino. Consecuencias. Si gana uno o si gana otro. Si gana Kamala Harris, nada. Status quo. Todo continuará más o menos igual, ¿vale? La diferencia, el gran cambio, es si gana Donald Trump. Ahora mismo hay luchas fratricidas en Europa por ver quién será su delfín o su delfina en Europa, entre Orbán y Meloni. Pues son políticos que quieren ser los delfines de Trump en Europa, ¿de acuerdo? Obviamente puede cambiar todo el papel de la OTAN. Ya el candidato a vicepresidente ya ha dicho que ni de coña van a pagar a Europa el gasto militar, y Trump ya lo intentó en 2016. O sea, esto es importante para Europa. También una guerra comercial casi segura, ya con China segurísimo, pero también con Europa, como ya sucedió entre 2016 y 2020. Pues con aranceles, problemas para exportar e importar, etcétera, etcétera. Son cosas que ahora no suceden con Biden, pero sí suceden o sucedieron con Trump y podrían volver a suceder, ¿vale? No son muchas más cosas, pero esto es muy importante, obviamente, es muy importante. ¿Quién ganará? Ni idea. Ni idea. Estas son las encuestas ahora mismo. El 12 de octubre, es el último día que lo miré. Harris le saca 3 puntos a Trump. Pero es el voto popular. ¿Recordáis lo que explicaba antes? Da igual. Da igual el voto popular. Lo importante es los estados. Esto es lo importante. Ahora mismo, espera, aquí creo que lo tengo mejor explicado. Según diferentes encuestas, pues Michigan lo gana Harris, Wisconsin lo gana Harris, Pensilvania, que es el más importante, que tiene 20 votos, lo gana Harris, pero bueno, tampoco te creas. Nevada con los latinos les va muy bien, pero ya pierden Arizona, Georgia y Carolina del Norte, donde Trump, por cierto, le lleva bastante diferencia. Si sucediera esto, seguramente ganaría Harris, pero fijaros que hay números que tampoco son, y además van variando muchísimo, ¿vale? De hecho, esta semana otras encuestas ya indican que Harris podría haber perdido a lo mejor Pensilvania y Nevada hasta ahí, ¿de acuerdo? Todo varía en cualquier momento. Y hay un problema mayor. Bueno, pues en las encuestas de Pensilvania, fijaros cómo está todo. El problema es este. Últimamente, desde 2016, las encuestas siempre dan más voto a los demócratas del que realmente tienen. Es decir, y es una percepción personal, si está tan justito, pues no sé yo, ¿vale? Sería un poquito el resumen final. Nada, lo dejo aquí, muchísimas gracias, espero que os haya interesado y si queréis saber más, tengo este libro y tendré este libro en marzo o abril, no sé cuándo. Antes Elisa os ha explicado que dirijo Besan Politics, hay encuentros en Murcia, de hecho el mes que viene hay uno, no recuerdo el día, pero hay uno seguro, sobre Estados Unidos, ahora ya lo sabéis todo, ya podéis ir y preguntar. Y también dirijo la newsletter politicacreativa.com, donde hablo de tendencias en comunicación de gobierno especialmente, en ideas para municipios, para regiones, etc. Libros, bueno, cosas así. Y nada, yo trabajo en Ideograma, es una empresa que trabajamos, ya os comentaba Elisa, en muchos países, tenemos muchas campañas muy importantes, desde presidenciales a municipios de 2.000 habitantes, pero os lo digo, no para que nos conozcáis, que me da igual, o sea que encantado, pero para que sepáis que en Barcelona, cuando queráis podéis venir a visitarnos, trabajamos en la fábrica Lehmann, una antigua fábrica de muñecas de porcelana espectacular en el centro, con chimenea, y este es nuestro espacio de trabajo. Estáis invitadísimos cuando queráis venir. Y nada más. Muchas gracias.
que realizarle a Xavi. ¿Alguien levanta la mano? Veo que por aquí... que no nos vamos a hablar. Pues te acerco, es que no sé si te puedo acercar el micrófono, o puedes hablar en alto que te escuchemos. Sí, seguro. Bueno, buenas tardes, muchísimas gracias, señor Kekibi. Ha sido muy interesante y muy didáctico. Y bueno, mi pregunta es muy directa. ¿Qué paralelismo se encuentra con las enormes diferencias entre la sociedad americana y la española? ¿Qué paralelismo se encuentra? Y no nos vamos a perder en muchas cosas en términos de comunicación política. Cuando ha estado comentando el contexto, me ha parecido interesantísimo y sobre todo no dejaba de pensar cuando las barbas de tu vecino veas arder, por las tuyas no a remojo. ¿Por qué? Pues porque la polarización que ha descrito es un poco la caricatura de lo que nosotros aspiramos a ser. Hace poco se presentaba la cuarta encuesta sobre polarización política afectiva en nuestro país y entre 2020 y 2024 ha crecido un 30%. Y hay un 82% de españoles que consideramos que la crispación política es inasumible. O sea que el contexto es bastante similar. Lo que está sucediendo ya sucede desde hace ya de una década en Estados Unidos, ese incremento de la polarización ya ha venido aquí. Y como digo, esas modas, podríamos decir, vienen, hay un cierto efecto contagio, ya lo estamos viendo. Está describiéndonos perfectamente esa comunicación política y cómo está polarizando esa comunicación a la sociedad. ¿Qué paralelismo encuentra con la comunicación tal como se está articulando en nuestro Parlamento? La respuesta corta sería muchísimo parecido. Pero si lo pensamos, en Estados Unidos hay mucha polarización, pero es un sistema bipartidista. O es blanco o es negro. Aquí no tanto, aún, bueno, cada vez más. De hecho, cada vez más, porque están volviendo otra vez los partidos grandes, pero aún hay donde elegir, y eso es interesante, porque eso lo que hace es, antes al principio comentaba, en Estados Unidos lo peor, entre comillas, es que no tienen indecisos. Aquí sí. En Europa, en sistemas proporcionales, de hecho, la indecisión aumenta. En 1980, no, bueno, en 2000, en el año 2000, el 80% de gente sabía que iba a votar. 80%. Ahora mismo, ya no en España, en España, en Francia, en un montón, en Latinoamérica también, países donde hay más de un partido, más de dos partidos. Estamos entre el 30 y el 35% de indecisos y de volatilidad electoral, que es gente que votaba antes a un partido y ahora vota a otro. Y eso no deja de aumentar. Así que esa es, te iba a decir la buena noticia, un poco que no es tan chungo, no es tan malo, ¿vale? Pero sí, cada vez hay más polarización y cada vez vamos a ello. ¿Qué está consiguiendo o qué consigue la polarización? ¿Por qué se polariza? Porque no todo el mundo polariza, hay algunos partidos que polarizan más que otros. Y lo hacen porque funciona. Porque cuando tú polarizas lo que haces es generar un público fiel. ¿Qué? Entonces sí dije entre blanco y negro. Porque cuando tú polarizas no es con el resto, es contra uno. Yo creo, no sé si recordáis la campaña de Ayuso en 2021 y en Madrid. No iba contra Gabilondo, que era su adversario, iba contra Pablo Iglesias, que las encuestas decían que con suerte iba a entrar. Pero él era el enemigo. El enemigo, ya me entendéis, el adversario. Estaba polarizando. ¿Por qué? Porque consigue voto fiel. Eso, no Ayuso, también lo hacía la izquierda antes, ¿eh? De hecho, Podemos lo hacía también, en cierto momento llegó a hacerlo. También recordáis frames y contenidos, el tema de la casta, el tema de... O sea, el populismo es igual a la derecha y a la izquierda. Por eso estábamos hablando de Trump, por eso ha salido de eso. Lo que hace la polarización es fidelizar voto, por eso se hace, que eso a corto término está muy bien para los partidos porque ganan, pero a 5 o 10 años vista, pues seguramente te están cargando un poquito, como mínimo un poquito la democracia, ¿vale? Y eso sí es importante. Y lo peor para mí es que, al igual que las fake news, la polarización lo que hace es no que la gente de repente se crea una cosa, sino que deje de pensar, que le empiece a dar igual.
Porque todos son iguales. ¿Por qué todos se enfadan? Porque lo único que ven de la política, y hay muy buenas cosas en la política, lo único que ven son las discusiones de 30 segundos en un congreso. Eso es lo que se ve. Y lo que hace es que la gente se cansa de la política. Al principio hablaba de estadísticas en Estados Unidos de 65% de gente que ya odiaba la política. Y el 56, creo que era de memoria, que estaba enfadado. Eso es lo que se está consiguiendo con la polarización. Y eso es allí y aquí. ¿Alguna otra pregunta? Veo por ahí una mano levantada. Bueno, Hola, ¿cómo estás? hombre, Nico, ¿verdad? En esta reflexión sobre el aumento de la polarización, Ese se ve bien. es también en cuanto a la gestión de los públicos, también podría ser una simplificación de la segmentación. Que es Hay, que en vino esta con eso. campaña hay menos públicos ¿Has que reconocido, buscando no? la gente reacciona Sí. más emocionalmente, de blanco y negro. No es necesario tampoco tener tanta especificidad sobre lo que piensa en términos de otros consumos, digo, porque sería irle más al sentimiento. Digo, hay cambios con los contextos de alta polarización respecto a la gestión de segmentación, o se sigue teniendo esa cantidad enorme de segmentos como se ha simplificado. Es muy buena pregunta también. Se necesita segmentar no tanto para que te voten, sino para movilizar. El problema que tiene el partido, repito, el Partido Republicano no tiene muchos problemas. O sea, la gente va a votar, los que votan republicanos van a ir a votar. El problema es para los demócratas. Y ahí sí que necesitan segmentar mucho más sobre todo las minorías. ¿Qué está haciendo? Antes se me ha olvidado una cosa. He hablado de la segmentación demócrata con, por ejemplo, latinos en Nevada. Pero no he hablado de la republicana. Están haciendo segmentación a saco, con millones de dólares de publicidad, a musulmanes que viven en Michigan, diciéndoles que el marido de Kamala Harris es judío. No, claro. No es para conseguir que los musulmanes voten a los republicanos, ni de coña. Es para que se queden en su casa. Por eso es importante la segmentación. O sea, en la gran mayoría de elecciones segmentas para conseguir dar tu mensaje a cierto público y entonces que vaya a votar. En esta, por el gran cambio, y cada vez en otras elecciones, es para movilizar al público adecuado o desmovilizarlo. O sea, sin explicar mentiras, porque realmente sí, es judío. Sí, ha cambiado, digamos, no vamos a movilizar por lo que necesite en términos de políticas públicas, sino justamente... Claro, pero al Partido Republicano, si te fijas, o lo que he intentado explicar es que le basta con que los demócratas no vayan a votar. Solo le basta eso. Que es lo que le pasó en 2016 a Clinton. Que todo el mundo, o sea, la gran mayoría, como se demostró con el voto popular, eran demócratas, pero se quedaron en su casa. Y entonces gana el otro. Por aquí tenemos una pregunta, sí. Con respecto a Oriente Medio, según gane Gaza y todo el problema según gane uno u otra, ¿habría alguna variación? No, no lo creo. No lo creo porque no lo ha habido hasta ahora, no lo creo. A ver, según lo que se supone que podría pasar si gana Trump, es que podría empeorar. Pero no sé si peor puede estar, no, un poquito peor que puede estar. Es decir, que no hay grandes, en política americana, históricamente, entre republicanos y demócratas, con respecto a Israel no hay demasiado cambio. La política sigue siendo de apoyo total. No diré ciego, pero total. Así que no creo que haya demasiado cambio. Y no Así que, influiría sí. tampoco en las votaciones. ¿Perdón? ¿Que no influiría entonces eso en las votaciones? No. De hecho, podía influir mínimamente al menos con Biden. Con Kamala Harris se ha visto que no. Pero con Biden había cierto segmento de población joven que sí que estaba en contra, además eran universitarios, que he dicho que son los que votan demócrata, estaban en contra de, digamos, de Israel y de Assad en Palestina. Pero mínimo. Y ahora con Kamala, eso que no ha salido, no haya preguntado, o sea, no tengo ni idea cómo puede afectar, pero no creo que afecte mucho, porque históricamente no lo ha hecho. O sea, sí que en Ucrania, por ejemplo, sí que puede cambiar, con China puede cambiar, con Europa puede cambiar, pero con Israel no creo. ¿Alguna otra pregunta? No, ya está. Yo te quiero preguntar una cosa que es muy obvia y a lo mejor suena un poco estúpida la pregunta, pero bueno, la quiero hacer. Para mí es incomprensible entender cómo Trump consigue ese efecto fan
esa fascinación cuando parece un señor absolutamente descerebrado. O sea, bueno, no lo sé, entiendo que soy europea, tengo esta visión europea, pero es que no, se le ve como un señor muy racional, no sé, es una persona en la que yo no podría jamás depositar mi confianza, no entiendo cómo es que allí sí se me puede... Chabacano. Por eso me explota la cabeza. Sí, recuerdo he dado 8 razones de por qué la gente sigue votando a Trump. Y tiene que ver con la confianza. Pero te voy a poner otro caso. Yo vengo, ahora ya ha pasado ya tiempo, de la campaña de Milei en Argentina. Nosotros no llevamos a Milei, nosotros perdimos, llevamos a Massa, o llevamos a Massa. Milei es aún más bestia en el tema irracional que Donald Trump, ¿vale? Y mi teoría, y ya sé que hay un argentino como yo aquí, que igual me rebate, luego, por favor, en un par. Mi teoría es que los argentinos estaban tan cansados y enfadados con la política de status quo que había en Argentina, que por mucho miedo que les diera Milei, y que desde la campaña de Massa les decía, ojo que el tío está como una campana, ¿vale? El enojo superó al miedo. Y que entre saltar al abismo y quedarse tan mal como ya estaban, saltamos. Que ahora con esta peor, pues bueno, ya veremos, nosotros sí, pero ya veremos si mejoran o empeoran. Pero esto, una sociedad enojada, hace que este al menos pues, se atreve, tiene ideas diferentes, y eso en un público polarizado, cansado, enfadado. Así que pues la gente confía más en este que no en lo de siempre. Y eso también es importante. En la novedad. No tanto la novedad, siempre ha habido, no voy a decir loco, siempre ha habido gente más exaltada, pero sí que ahora, claro, ahora, y lo que contaba al principio, no es la misma sociedad ahora que hace 30 años o 40 años, donde los medios, entre comillas, pues comunicaban un poquito más, estaban menos ideologizados, donde la comunicación la hacía el partido, pero los medios dependían de los medios para... es decir, ahora es intermediado. Trump no habla con la prensa, Trump hace un tweet o un vídeo y ya está. Esa es la gran diferencia, la fragmentación de la comunicación. Claro, tú llegas a tu público directamente, sin necesidad de pasar filtros, y por tanto los filtros ya no existen. La prensa sigue siendo muy importante, no pasa nada, pero para llegar a cierto público, especialmente a los jóvenes... ¿Creéis que en Europa tuvimos a Berlusconi, ¿no? Quizá una persona así un poco más equivalente a ese tipo de personaje, así, un poco extravagante o lo que sea, pero crees que los votantes europeos también podemos votar ese tipo de perfil político? No me refiero ideológicamente de extrema derecha o de extrema izquierda, me refiero como a ese votante... Más histriónico. Más histriónico porque... Beppe Grillo, en Italia. Es un cómico que empezó de cero y en 2013, ¡pum! No llegó a presidente, pero su partido sí que llegó a... Sí, pero bueno, es Italia y lo mismo que Berlusconi, que Italia siempre tenía así un perfil político muy un poco... Orbán, Zemmour lo intentó y Zemmour al final Le Pen consiguió el voto, pero no recuerdo el nombre ahora, el delfín de Le Pen, que ahora está en la Eurocámara, es muy parecido también. No es tan histriónico, pero también dice cosas que dice, joder. Yo creo que me da la sensación de que no somos tan sumamente teatrales. Ese, gracias. No somos en Europa tan sumamente teatrales e histriónicos. Yo creo que, no sé... O sea, yo dudo mucho que Boris Johnson fuera muy normal. Pero yo no es comparable con... A ver, pues claro, muy comparado con Milei, con Trump, claro. Aquí sería Boris Johnson, aquí en Europa. Pero Orbán tenía que salir de tono brutalísima también. Es decir, que cada vez... O sea, ya sé que soy muy friki, lo siento. Bueno, en la última campaña eslovaca, un candidato que quedó, segundo creo que quedó, es decir, pero que no para de aumentar, se dedicó, o sea, su campaña lo único que hacía era, cuando el adversario, era el que estaba en el gobierno, hacía un meeting, llevaba una furgoneta con 5 o 6 altavoces y mientras el otro hacía el meeting gritaba, corrupto, ladrón, cabronazo. Todo esto es en eslovaco. Esta era su campaña. Y no ganó, pero le fue bien. Lo digo porque sí, postumémonos. Puede pasar, pero... Una espectacularización absoluta de la política. Sí, es terrible. Pero para mucha gente que está desafecta, que no mira medios, no lee medios, no lee más de... O sea, no un vídeo si tiene más de 15 segundos. Hay mucha gente que solo se informa
de lo que ven en redes, en TikTok, en no sé qué, eso es lo que les llega. Pero es que esa polarización crea esa desafección, quiero decir que es un poco la pescadilla que se muerde la cola. Sí, y entre medio tienes la notoriedad. Más notorio seas, más consigues esos 15 segundos de atención, tanto en prensa como en redes. Que es lo que hay. Recuerda que hablaba de normalización de tal. ¿Por qué se normalizó? Porque claro, empezaron a hacer cosas de bestias, todo el mundo hablaba de ellas. Claro, pero al final, claro, seguían haciendo cosas que al final tienen tal... Y no ha habido en Estados Unidos ninguna equivalente a la Tea Party en el ámbito de los demócratas. No, lo intentaron, se llama... no recuerdo el nombre, en alguna clase lo enseño, pero no lo conseguí, no lo han conseguido. Pero te hago un último comentario. Donald Trump, cuando se hizo candidato republicano, todo el mundo se rió de él, toda la prensa se rió de él. Pero claro, cuando la prensa lo invitaba a un programa, quintuplicaba la audiencia de cualquier otro candidato político. ¿Qué hicieron? Llevarlo a un montón de programas. No porque dijera cosas inteligibles, sino porque llevaba un montón de audiencia. Y hay entrevistas y hay... Eso es notoriedad. Y eso es populismo y tiene que ver también con polarización y tiene que ver sobre todo con enfado, desagrado y desafecto. Pues lo que ves es lo que te llama la atención. Y es horrible. Pero es lo que hay. Y si no, piensa en Boris Johnson. No me he terminado. ¿Alguna pregunta más entre el público? Es que no es pregunta, es cuando viene a cualquier elección, a mí no me preocupa mucho lo que voten los vascos, ni el país, ni Cataluña. Creo que hay formación. Lo que vote el resto lo miro entre... Entonces, cuando vienen las encuestas, dice... preocupación de los españoles últimamente, el tema racial, el tema... Pero, ¿y la desafección? ¿Y la formación de los jóvenes? No aparece en las encuestas. Yo creo que antes un joven a cualquier llamamiento acudía. Hoy es más difícil. Sí, sí. Pero lo que más me impacta es la formación, digamos, de la región o de la comunidad autónoma. Ahí es donde digo, esto sí es voto. Y luego, pues salen, no sé, resultados, y luego vas al índice de formación, o de suspensos, o de padres, o de negativo. Ahí habría que hincar el diente. Sí, puede ser, pero... Es decir, no creo que la culpa sea solo de la educación. Yo creo que tiene que ver con el contexto social, tiene que ver con... Y lo digo así, para que un joven odie la política, los políticos no confíen en la política, algo hemos hecho los de mi generación y los de la generación superior. Eso es importante. Quiero decir que no todo es la educación que reciben. Que, a ver, yo tengo dos, la niña número 1 y la niña número 2. Tienen nombre, por eso luego os lo comento. Pero, coño, yo estoy preocupado por la educación que tienen. Y sí, a veces es flipante lo que ellas están haciendo ahora, pues, coño, yo lo hacía pues 2 años antes, cuando tenía su edad. Pero eso aparte. Ahora no, o sea, no basta con la educación en el colegio, en el instituto o en la universidad, porque constantemente tienes la pantallita del móvil que te está diciendo cosas, y eso es importante. Pero no podemos poner puertas al campo. Así que hay que dar más educación, no en general, que también, sino en qué hacer con esto. Eso es mi opinión, ¿eh? Es decir, que no solo es la educación, sino que es un montón de cosas, y tenemos que tenerlas en cuenta. Es decir, que un joven ahora... que mis hijas vayan a tener peor vida que yo es algo impensable en mi generación. Yo se supone, y de hecho la tengo, tampoco mucho, pero un poco más, mejor vida que mis padres. Y mis padres, que son padres, ahora no. Ahora tendrán mejor vida si yo la pagan, pues se quedan con mi casa y pueden pagarla, porque sea suya. O sea, eso es un cambio que parece una tontería, pero es muy importante. Y no tener un proyecto de vida que puedas mantenerte para una familia, para lo que sea, o para porque te sales, para vivir solo, da igual, eso es importante y hace que no confíes en la política. Y de ahí salen ideas nuevas, gente nueva, con cosas raras que digan, lo que decía antes de Milei, de saltar al abismo, pues puede pasar en cualquier momento. Aquí también, porque estamos, con perdón, jodiendo una generación entera. No con nada más de mejor educada que nunca, lo que tú quieras, pero no tienen dónde vivir, y eso es importante, porque significa no poder tener vida, ni familia, ni futuro. Vaya meeting nos acabo de pegar ahora, pero... Son dos muy precarios también.
que no hay elección. Yo soy un ciudadano estadounidense y a mí me dan dos papeletas, ¿no? Una azul y otra roja, por ejemplo. No existe el bipartidismo igual como en España, una selección de partidos de colores. Actualmente existe blanco y negro, ¿no? Entonces eso, actualmente a largo plazo eso puede cambiar. No. O sea, se ha intentado muchas veces, pero hace 210 años creo que no hay un tercer partido. Solo ha cambiado una vez, mínimamente, fue con Ross Perot en el 92, donde se presentó. ¿Por qué? Porque es millonario y se podía presentar. Tenía la capacidad y le daba igual todo. Hizo que el Partido Republicano perdiera ciertos votos que fueron a Bill Clinton y por eso ganó. Pero son dos partidos porque son los que tienen más implantación nacional, mucho más dinero, muchos más organizados y empezar de cero un partido. Claro que hay más partidos, pero nadie llega a votarlos. O sea, pasó con Ross Perot en el 92, un poco con Ralph Nader en 2000 o 2004, consiguió un 4,5% de votos, creo recordar, entre 4 y un 6, y hizo perder al candidato demócrata las elecciones. No sé si recordáis, fue en 2000, ¿no? Al Gore, que empató porque el otro se llevó el 6% de votos. Pero no suele pasar. Y ahora estaba Kennedy como tercer candidato, sí, pero ha acabado apoyando a Trump, o sea que los acaba absorbiendo muchas veces. Porque, bueno, por dinero, por interés y, bueno, por dinero porque ya no pueden pagar más. Una campaña es carísima en Estados Unidos. Aún así, un inciso. No ponen una papeleta azul y una roja a todos los estadounidenses. Solo los estadounidenses que se apuntan para votar. Es la primera gran movilización que hay que hacer. Conseguir que la gente se apunte a votar. No es como aquí que tú vas y eliges. No, primero vas porque tienes que registrarte. Y la mayoría de la gente se registra ya como republicano o como demócrata. El tema es, volvemos a lo mismo, si un montón de blancos se registran para votar y votan republicano y otros blancos demócratas, claro, los demócratas no consiguen que se movilicen para apuntarse, que se registren afroamericanos, latinos, pues lo tienen más jodido. Fíjate, aquí 2 veces. ¿Hay alguna última pregunta o cerramos ya la jornada? Sí, que se la dio. Pues parece que no. Buenas noches, muchísimas gracias a todos y nos veremos pronto porque creo que en noviembre yo volveré esta vez en el lugar de Xavi, así que...